Saludos a todos los que se están conectando. Voy a comenzar a compartir pantalla para que podamos avanzar y les quiero pedir de favor que a lo largo de esta charla que está programada para 1 hora de exposición y 30 minutos de preguntas, cuando tengan una pregunta, escríbala en el chat, por favor, del Zoom. Me voy a dar a la tarea de contestar todas y cada una de las preguntas en el orden conforme fueron llegando, desde la primera hasta la última. Entonces, para evitar que se pueda interrumpir la charla, en el momento que tengan la pregunta, escríbanla en el chat, yo las contestaré. Si me es posible en ese momento, si no al final de la charla. Entonces, pues me da gusto que se esté grabando esta charla. Tengo algunos amigos que por cuestión de agenda no van a poder conectarse, pero vamos a poderles compartir la liga o más bien la grabación con mucho gusto. Quiero comentar un poco. Esta carrera que estudié en Ciencias de la Comunicación la estudié en la Universidad Cristiana Autónoma Nacional, una de las primeras universidades autónomas a nivel nacional que dio la carrera de Ciencias de la Comunicación acá en Cuernavaca, Morelos, a finales de los 90. Desafortunadamente cerró y pues no está vigente, pero gracias a eso es que mi panorama de los medios de comunicación a nivel nacional y mi conocimiento de los medios cristianos y mi conocimiento de relaciones públicas es que ahí se dio, en ese entorno donde todos los estudiantes íbamos cada año al Congreso de ENICE y donde conocimos a los grandes pioneros de los medios de comunicación a nivel nacional. Ahí es donde estudié también en la Universidad Cristiana Libre, que surgió de UCAN. Estudié filosofía cristiana y apologética. Posteriormente me invitaron a estudiar filosofía en la UAM, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sobreviví a 4 años y medio de ateísmo y socialismo y tengo mucho que compartir al respecto precisamente. Años después se me dio la oportunidad de una beca en el TEC de Monterrey para una maestría en educación. Me gusta mucho la educación, la enseñanza, por eso es que tengo 20 años de experiencia docente y me gusta tanto aprender que actualmente estudio ciencias políticas en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, como bien lo dijo Omar. Esta academia es una bendición, hay estudiantes de toda América Latina que 1 o 2 veces a la semana, a veces más, nos reunimos a compartir y aprender en un programa de infoeducación continua y constante. También soy docente de la Universidad Riviera y miembro del Foro Liberal de América Latina. Entonces, esto es parte del preámbulo. Quiero hacer un sondeo y me interesa mucho que todos escuchen esta pregunta y si quieren responder en el chat lo pueden responder y si no es solamente para una autoevaluación. ¿Cuál es la postura que se espera que los cristianos tengamos ante la política? Por eso estamos en esta reunión. Me da gusto que Omar y Carlos de León hayan tenido la apertura de que un tema de formación política para comunicadores cristianos con bases bíblicas se pudiera dar. Estos temas brillan por su ausencia en las iglesias cristianas y se los comento porque yo estudié en 2 universidades cristianas donde jamás se me enseñó de política, ni en la UCAN ni en la UCLI ni en la Universidad Cristiana Autónoma Nacional cuando estudié Ciencias de la Comunicación, a pesar de que tiene tanto que ver medios de comunicación con política. Nunca se nos enseñó de política y tampoco en la Universidad Cristiana Libre, donde se nos enseñó filosofía y apologética, tampoco. Sí sobre historia, sí sobre ciencias sociales, humanismo, muchos sismos, pero específicamente cuál es la postura que se espera que los cristianos tengamos ante la política, no se nos enseñó. Entonces, mi pregunta va también a esta serie de palabras de la derecha que a veces no conocemos. Muchos de los cristianos son apolíticos y no saben, son apartidistas y no saben, son partidofóbicos y tampoco lo saben. Muchos cristianos son de izquierda y a lo mejor no se reconocen como tal. Muchos son de derecha, muchos son de centro, muchos se dicen neutrales, muchos se dicen liberales, conservadores, algunos cuantos fusionistas. Entonces, mi pregunta para los 8 participantes de esta reunión y los que vean el video grabado posteriormente, ¿cuál es la postura que se espera que los cristianos tengamos ante la política? ¿Es alguna de estas? ¿No está aquí y es otra?
hagamos esa reflexión. Y sigo con el sondeo de tus preferencias políticas. Opción 1. ¿Eres de los que piensan como comunicador, como cristiano, que el Estado es el encargado de promover el bien común por encima de los intereses privados que miran el bien particular? O la opción 2, ¿eres de los que cree que el Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad? ¿Dónde nos enseñaron estas opciones? ¿Dónde nos hablaron de estas propuestas? Muchas veces están en el subconsciente colectivo, porque mucho de esto nos lo enseñaron desde la primaria, en los libros de texto, en la secundaria, en la preparatoria y en la universidad, ya sea pública o privada, se nos enseñaron de manera muchas veces inconsciente este tipo de términos y tenemos una postura y a veces no la hacemos consciente. Seguimos con el sondeo. ¿Eres de los que cree que el Estado es el encargado de promover el bien común por encima de los intereses privados que miran el bien particular? ¿O el Estado y los particulares son encargados ambos de promover el bien común, cada cual en su esfera de actividad? Entonces, esto tiene sus implicaciones. La opción 1 y la opción 2 tienen sus implicaciones. Y una de ellas la podemos ver en el sondeo que voy a mostrar a continuación, en la siguiente diapositiva. En el espectro, ¿en cuál parte del espectro político te sitúas como comunicador? Estamos ya 9 participantes. Muchos de nosotros como cristianos que estudiamos en ciertas escuelas públicas o privadas, en ciertas universidades, tuvimos maestros que estuvieron en alguno de estos dos espectros y que nos enseñaron y que aprendimos de ellos muchas cosas. En el espectro político están todos aquellos partidos e ideologías de derecha que creen que debe de haber más mercado y menos Estado. El Estado debe encargarse solamente de 3 cosas: seguridad, justicia e infraestructura. Y el resto de las funciones son privadas y son propias de las familias, de los privados, de la gente en particular. En cambio, la gente y el espectro que está en la izquierda considera que al revés, tiene que haber más Estado y menos mercado. Todo lo que son las constituciones políticas, las leyes, buscan la justicia, la seguridad, la infraestructura pública, la salud, la educación, la agricultura, el trabajo, hablan de mujer y poblaciones vulnerables, de energía y minería, de comercio exterior y turismo, economía y finanzas, de cultura, de ambiente, de deporte, de producción. Entonces, muchas veces no tenemos tan claro el espectro político y no sabemos dónde ubicar a los distintos partidos políticos en México y en el extranjero dentro de este espectro. Incluso hay gente que dice, no, esto de la derecha y la izquierda es propio del mundo bipolar, después de la caída del muro de Berlín, ya no se aplica más, el mundo es multipolar y hay mucho más en un espectro político. Bueno, es parte de lo que es la formación política. Ahora, nosotros como cristianos tenemos muy claro un versículo bíblico que dice en Mateo 22:21, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con este versículo muchos pastores, líderes, maestros, evangelistas, misioneros, apóstoles, hacen toda una interpretación, una hermenéutica del pasaje. Y yo aquí les pongo esta frase. Una interpretación incorrecta distorsiona la cosmovisión cristiana y abre la puerta al error que lo permea todo. Con este versículo, muchos han introducido en el cristianismo el dualismo cristiano, donde a imagen de Platón y Aristóteles, que están en ese fragmento de esta obra pictórica, Platón menciona que lo válido, lo real, son el mundo inteligible de las ideas que está allá arriba. Y Aristóteles pone la mano hacia abajo donde dice que lo válido, lo real es lo que está acá abajo, en el mundo donde todos somos y nos conocemos, en el mundo tangible. Entonces, este dualismo cristiano que nos habla de la esfera de lo espiritual con lo secular, por otro lado, la esfera de lo privado con lo público, por otro lado, la esfera de mi fe interior en mi mente y mi corazón, mi iglesia, y el ejercicio del mundo secular que está allá afuera,
con las escuelas, el trabajo, las universidades, el gobierno, la política. Este dualismo cristiano nos ha traído a muchos cristianos de generación en generación una mente fragmentada, no una cosmovisión cristiana unificada que nos dé respuesta a todo lo que nosotros como cristianos y como jóvenes intelectualmente inquietos en su momento quisimos aprender en una universidad. Se nos decía, no, esos temas no se estudian en la escuela bíblica, esos temas no son de iglesia, esos temas velo con tu maestro de ética, de civismo, de ciencias sociales, de humanismo, allá en la universidad, porque esos temas aquí no los abarcamos. Entonces, en lo personal, el haber estudiado ya en 3 universidades cristianas me ha hecho ver muy marcado este dualismo cristiano. Muchos de los temas que nosotros como cristianos abarcamos están en una subesfera, en una subcultura, y el resto de los temas se ven por fuera, por aparte. Entonces, con este versículo, mucha gente dice, al César lo que es del César, incluyendo la política, lo privado, todos aquellos problemas que no tienen nada que ver con la iglesia y con la fe y con lo espiritual. A Dios lo que es de Dios, lo que es la fe, lo que es una relación con Dios, lo que es tu creencia personal y familiar. Entonces, este dualismo ha hecho que permee el error en muchos sentidos. Ahora, les voy a traer esta información que me pareció de lo más interesante porque es una base histórica de la cual podemos partir con la pregunta, ¿deben los cristianos participar en política? Hay muchos pastores que afirman desde hace décadas y décadas que los cristianos no tienen nada que hacer en la política, absolutamente nada. A mediados de los 80, la Convención Bautista del Sur en Estados Unidos encargó al Instituto Gallup una encuesta sobre una muestra a nivel nacional de los churchgoers, asistentes regulares a la iglesia cristiana, de cualquier denominación, al menos una vez a la semana. Se medían los conocimientos bíblicos en 3 áreas. Fíjense, ¿qué áreas tan importantes? Propias de la cosmovisión cristiana que se espera que todo cristiano tenga. El área de ética personal y familiar, el área de la mayordomía, la administración de los recursos, y el área de gobierno civil y política, vida política. Esto a mediados de los 80. Esta fue una encuesta a nivel nacional en Estados Unidos, a mediados de los 80. Los resultados, fíjense cómo fueron. Casi todos los entrevistados conocían muy bien lo relativo a la moral individual y familiar, citando incluso pasajes de memoria, es decir, palomita en el área de ética personal y familiar. Eso siempre diferenció a los cristianos, en donde estén. Ahora, las lecciones de mayordomía solo eran conocidas por la mitad de los cristianos encuestados y no muy bien. Y las enseñanzas acerca del gobierno y la política eran casi desconocidas. La mayoría dijo, en la escritura no se habla de temas políticos. Y eso es el común denominador a la fecha. Yo cuando me pongo a hablar de política con reuniones de jóvenes, con madres de familia, en la iglesia, me dicen, no, ni de religión, digo, ni de política ni de fútbol. Esto nos va a traer problemas y vamos a terminar peleados. Entonces, mucha gente a la fecha considera que la Biblia no habla de temas políticos, siendo que se habla de un rey, de un reinado, de leyes y de jueces y de tanto que hay del tema político en la Biblia. Los directivos de esta convención bautista vieron que hay un comportamiento muy dispar de los cristianos contrastados con los patrones bíblicos de conducta. Por ejemplo, lo relativo a la vida personal y familiar son muy conocidos y por tanto practicados. Por eso entre los cristianos hay menos alcoholismo, menos adicciones, menos trastornos mentales, menos divorcios, menos fracaso escolar que en la población promedio. Por eso es que se dice que somos nuevas criaturas, Él hace todo nuevo. Y cuando hay una conversión al cristianismo, de verdad se ve un cambio en la vida práctica de las personas. Ahora, en cuanto a los conocimientos de mayordomía, son menos recordados, menos aplicados, menos practicados por los cristianos y por ello hay tasas de desempleo aún en los cristianos, aún hay pobreza, hay deudas crónicas, hay quiebras de negocios, son menos que en el resto, pero la diferencia no es tan grande como en la anterior área. Ahora, con respecto a los preceptos políticos de la Biblia, son bastante desconocidos y por eso hay tremendos fracasos en Estados Unidos como nación. Y esto solamente tomando en cuenta este sondeo a mediados de los 80 en Estados Unidos. Les apuesto que en México sería algo muy similar. Esto lo saqué del libro Las leyes malas y el camino de salida
del profesor Alberto Mansuetti, que es mi maestro, fundador de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, que es un libro buenísimo y que les voy a dar de regalo a todos los que están en este webinar. Entonces hay una gran controversia si la política es para los cristianos, pero es una controversia de poco tiempo. La religión judía-cristiana fue erradicada de los asuntos públicos hace unos 150 años. O sea, estamos en el año 2023 después de Cristo y tiene muy poco que fue erradicada toda esta parte del asunto público y política de la religión judío-cristiana. Solo 150 años. Por eso en la discusión pública falta el concepto específicamente cristiano de la política. No hay algo así como política de inspiración cristiana. Se considera que la política no tiene nada que ver con el cristianismo. Y en las iglesias también, o sea, en las iglesias no van a ver a un pastor hablando abiertamente de política, porque incluso muchas de las leyes lo prohíben en su momento por la veda electoral, ¿no? Y hay sanciones, penalizaciones fuertes. Las ideas políticas adoptadas y manejadas en las iglesias, pues muchas veces son las ideas mundanas, humanistas, seculares, y por eso hay tantos problemas cuando interviene la iglesia con el Estado, lo público con lo privado. ¿Por qué? Porque no hay una base bíblica y hay muchos partidos que se dicen de inspiración cristiana, pero no tienen ninguna base bíblica de los principios bíblicos de la forma de ejercer el poder en el gobierno civil. Hasta 1850 más o menos el cristianismo en Occidente, al menos, fue el más firme y eficaz baluarte contra el poder estatal usurpador y abusivo. Hasta 1850. Es decir, desde que se fundó el cristianismo y se oficializó como religión en el Imperio Romano de Occidente, fue el más firme y eficaz baluarte, bandera, que se levantaba contra el poder estatal que quería robar y abusar de los ciudadanos, de las familias. Tan es así que en la Declaración de Independencia de Estados Unidos en 1776, Thomas Jefferson escribió: sostenemos que estas verdades son evidentes. ¿Cuáles verdades? Que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estas fueron las bases de la Constitución Política de los Estados Unidos de Norteamérica. Que bueno hubiera sido que también hubieran estado en la Constitución Política de Estados Unidos mexicanos, pero no es así. Nuestra Revolución Mexicana y nuestra Constitución Mexicana es una de las más socialistas de todo el mundo. De hecho, la Revolución Mexicana fue la primera revolución socialista del mundo, primero que la francesa. Y eso muchos mexicanos pues no lo sabemos o no lo sabíamos porque no se nos enseña de esa manera en las escuelas. Pero bueno, esto también lo extraje de este libro, Las leyes malas, su camino de salida, de un abogado y politólogo de 70 años de edad que tiene años haciendo investigación de estos temas de política y cristianismo. Ahora, significa estas palabras que vio en la Declaración de Independencia Thomas Jefferson, significa que esos derechos no pueden alienarse, enajenarse, cederse o abandonarse al Estado. ¿Por qué? Porque son dones de Dios. ¿Cuáles son los dones de Dios? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad por medio de tu patrimonio, tu propiedad privada, lo que es tuyo y te ganas con tu esfuerzo, con tu trabajo. Entonces son dones de Dios y como individuos creados ante Dios, somos por ello responsables. Y ahí fallamos en la mayordomía como cristianos cuando no nos hacemos responsables de lo que Dios nos ha entregado. ¿Qué mejor y más eficaz línea de defensa hay contra el estatismo? Es decir, contra el abuso del poder. ¿Acaso el relativismo nos va a ayudar? El relativismo que dice que no hay ni bueno ni malo, sino depende cómo tú lo consideres. El empirismo, que habla de que no podemos conocer nada si no es a través de los sentidos. El racionalismo, que da primer lugar a la razón por encima de todo lo que conocemos y que es la base del método científico. El utilitarismo, cualquier otro ismo devenido del humanismo secular, alguno de esos ismos, de esas filosofías e ideologías, son baluartes más firmes que el cristianismo para defender la vida, la familia, la libertad, la propiedad. Ni siquiera el iusnaturalismo, que es esa vertiente del derecho y de la justicia,
ni siquiera eso es más firme que lo que aportó el cristianismo en toda la historia de Occidente. Entonces, el profesor Hayek, que es un gran profesor de historia y política, dice que la tradición judeocristiana es la base y fundamento más duro contra todas las libertades económicas y no económicas. Entonces, a mí me encanta este versículo de Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Esto ya es en el Nuevo Testamento. ¿Y qué pasa con muchos cristianos en México y en todo el mundo? Que no somos observadores, ni cuidadores, ni protectores de esa libertad con que Cristo nos hizo libres, sino que muchas veces nos sometemos al yugo de esclavitud de las leyes malas, de los malos gobiernos que quieren que obedezcamos primero al hombre antes que a Dios, que quieren que mandemos a nuestros hijos a educar en sus escuelas antes que en nuestras familias. Entonces, este tema de lo que el aporte de la tradición judeocristiana le dio al cuidado de las leyes, los derechos humanos básicos, no se lo puede dar ni aportar ninguna otra filosofía o ideología. ¿Qué pasa en la política? Se prohíbe hablar de religión en los círculos políticos. Eso incluye a grupos liberales, libertarios, de izquierda, de derecha. En política, en los partidos políticos, en las reuniones, en los consejos, en los plenos, en las regidurías, en donde se esté, se prohíbe hablar de religión. Tienen su dirección de asuntos religiosos como ese cachito del gobierno donde ahí se hacen cargo y muchas veces con muchos defectos. Muchos de sus miembros y participantes políticos creen a pie juntillas que la religión ha sido un obstáculo para el progreso. No quieren saber nada de la religión. Sin embargo, la historia de Occidente muestra que la libertad ha progresado al paso que el cristianismo ponía freno a los despotismos y que el estatismo ha avanzado al paso que la religión ha decaído o se ha pervertido. Esta parte que estoy subrayando es un análisis histórico interesantísimo. Cuando yo estudié filosofía en la Universidad del Estado de Morelos y se nos enseñaba historia de los problemas filosóficos, se podía ver cómo siempre el hombre ha querido abusar de su poder, ya sea en una monarquía, en una dictadura, en una oligarquía, en una aristocracia, siempre ha querido abusar del poder y cuando se levanta el cristianismo con esta verdad con que Cristo nos hizo libres, se hace un contrapeso contra todos esos gobiernos. Justo hoy estaba viendo un documental en National Geographic, no, en History Channel, sobre Martín Lutero y sus 95 tesis en la Catedral de Westminster. Entonces, ahí se ve cómo el cristianismo, cómo la escritura libertó a toda una época de cristianos que por muchos años habían estado sometidos al yugo de la religión católica y incluso a la venta de indulgencias para obtener la salvación. Entonces, cómo la verdad de Cristo ha traído libertad, ha traído progreso, crecimiento, pero cuando ésta se ha oprimido, se ha aplastado, pues ha decaído y se ha pervertido todo lo que es el gobierno. Afirman ellos que aceptar a Dios no es compatible con la razón, sin ver que la creencia en un universo que se dio existencia a sí mismo es irracionalmente objetable y requiere una enorme dosis de fe. Bueno, aquí tiene un tema de creacionismo versus evolucionismo. Pues muchos que se involucran en la política son totalmente evolucionistas, darwinistas, ateos y no quieren saber nada de un Dios creador que dio no solo la creación con todo lo que vemos, sino leyes para que se tomaran en cuenta. Este versículo de Proverbios 28:2 también me gusta mucho. Dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios entendidos viene la estabilidad. Y aquí también es súper interesante la línea de historia, donde se ve cómo cuando hay dentro de las distintas formas de gobierno líderes sabios entendidos, asesores políticos, gente cerca del gobierno, incluso cristianos involucrados en las decisiones de gobierno, se vive con más estabilidad, más prosperidad, más crecimiento, más desarrollo, al contrario de que cuando se saca a Dios por completo de la esfera política y del gobierno, viene el desorden, el caos, la opresión,
la esclavitud, el sometimiento. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de las leyes que tiene todo que ver con la política? Dice Proverbios 3 del 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Entonces, los que somos cristianos sabemos y reconocemos en Cristo a un Salvador, pero también a un Rey y Señor. Y lo reconocemos muchas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra esfera privada, pero este dualismo impide que lo reconozcamos en la esfera pública, en lo que corresponde a nuestras decisiones públicas. Entonces, estos 10 mandamientos que conocemos y que son parte de la religión judeocristiana, estos 10 mandamientos, el mundo los ha despreciado. Esta ley de Dios que es buena, que nos hace prosperar, que enriquece, y se ha hecho esclavo de leyes malas que empobrecen. Si ustedes analizan cuántas leyes tiene la Constitución Política de México, son cientos, cientos. Cuando no hemos sido capaces de poder tomar en cuenta estos 10 mandamientos y el ser humano ha despreciado esta ley, que por cierto, la ley mosaica es base en los estudios de licenciatura en Derecho en cualquier universidad del mundo, junto con las demás leyes de las civilizaciones antiguas. El ser humano tiende a inventar cada vez más leyes y a querer legislarlo todo, restándole libertad al ser humano. ¿Y qué dice Tácito? Cuando es más corrupto el Estado, hay más leyes. Entonces es impresionante cómo cada año hay nuevas leyes y los que estudian derecho tienen que estar actualizándose porque cada año hay más y más y más leyes y más adendums y más cambios y más modificaciones y está el Código Civil y el penal y cada estado tiene su propio código y está el federal. Bueno, es impresionante cuántas leyes hay y sobre todo malas. Hay mucha gente que estudia derecho y piensa que la ley es justa, toda ley es justa y no hay leyes malas. Sin embargo, yo los voy a invitar a que lean este libro, que es una joya, Las leyes malas y el camino de salida, escrita por el profesor Alberto Mansuetti, que en su momento lo escribió cuando él vivía en Guatemala, y pero abarca todos los casos de Latinoamérica. Dice, las leyes malas atentan contra la libertad y la justicia, contra la economía en general y la familia, la educación, los partidos, las iglesias y el buen gobierno. También atentan contra la lógica y el buen sentido, contra la verdad e incluso contra la gramática por lo mal redactadas. Y lo peor, van contra las leyes naturales y contra los mandamientos de Dios. Desde que yo leí este libro y el catálogo de leyes malas, que es enorme, como hay varias categorías de leyes que son malas de verdad y atentan contra todo lo que nosotros como cristianos creemos y somos y está escrito en los mandamientos de Dios, yo me fui para atrás porque yo dije, no puede ser, o sea, esta constitución política que costó tanto trabajo y tanta sangre de parte de los revolucionarios para que se hiciera, que mucha de ella es traída de Francia, mucho de nuestra constitución, pues es una copia de la constitución francesa, que también es de inspiración socialista, pues todo el mal que ha traído a nuestro país. Este es el catálogo de leyes malas que está escrito en digital. Son 5 categorías. Todas las leyes que tienen que ver con actividades y relaciones productivas que nos empobrecen. Es una sobreregulación que impide que tengamos un changarrito, una microempresa, una mediana, porque hay 1000 regulaciones y licencias de funcionamiento y permisos y trabas para poder nosotros trabajar y prosperar. En la categoría 2, impuestos y multas. México es uno de los países donde más impuestos hay, más de 40 impuestos, y donde menos retribución hay en cuanto a servicios públicos. Los peores servicios públicos con los más altos impuestos. Es decir, no hay una libertad fiscal, todo lo contrario, hay una esclavitud fiscal. Entonces, muchas veces ni lo sabemos, y nos damos cuenta cuánto pagamos al año de impuestos, cuándo tenemos libertad fiscal en el año, de cada peso, cuánto se le queda al gobierno
y cuánto a nosotros realmente en nuestra bolsa. Categoría 3, todo lo que tiene que ver con moneda, banca y finanzas, también leyes malas que empobrecen, que nos endeudan y que cada gobierno, cada sexenio, hay nuevas deudas que crecen y crecen, que nuestros hijos, nietos, bisnietos seguirán pagando por leyes tan malas que promueven el endeudamiento a nivel municipal, estatal, federal, internacional, lo cual implica muchas consecuencias para la pérdida de nuestra soberanía por estar quedando bien con los organismos internacionales que cobran altos intereses impagables. La categoría 4, bolsa de valores, seguros, cambios de divisas, también leyes malas que empobrecen, que obstaculizan el desarrollo y la seguridad de las familias. Y la categoría 5, discriminaciones, injustos privilegios, donde solo a unos cuantos se beneficia y al resto de la población no. Entonces les voy a compartir también gratuitamente este catálogo de las leyes malas a quienes asistieron a este webinar, que si son estudiantes de Derecho o no, aunque seas padre de familia, te va a interesar conocer mucho de este tema y cómo se ha pervertido estos 10 mandamientos que Dios nos dio a través de tantas leyes malas que abarcan toda esfera pública y privada de nosotros como familias. Ahora, ¿qué pasa con esas leyes malas? Ahí están las consecuencias. Han permitido las más grandes injusticias, guerras y genocidios de manera legal en los países. Ahí vemos una línea del tiempo con los mayores genocidas de la historia. Los 2 primeros lugares son comunistas, Mao Zedong y Joseph Stalin. Y el tercer lugar, socialista, Adolf Hitler. Ahí se ve qué países representaron, en qué años estuvieron al poder y cómo de manera legal, a través de leyes malas que ellos impusieron desde el poder, cometieron estos genocidios. Millones de seres humanos han muerto en la historia moderna de Occidente debido a las leyes malas que se han impuesto por darle la espalda al Dios creador, que con esos 10 mandamientos nos asegura la vida, la libertad, la prosperidad. Y ellos han hecho todo lo contrario, imponer la muerte, la opresión y la pobreza. En México hay un anuncio de un partido político comunista que dice, pásate a la izquierda, pero no nos dicen que sus ideales están manchados de muerte. Y retomo el espectro político que analizamos a la entrada. Muchas veces se nos enseña en las escuelas que no tiene nada de malo que seas de derecha o de izquierda. Es como tomarte una bebida de horchata o de Jamaica. No pasa nada. No hay consecuencias. Tu elección política, tu afición es como un partido de fútbol. Da igual si le das a América, al Chivas, al Tigres. No pasa nada, no es relevante. Sin embargo, es parte de las grandes mentiras. Por supuesto que si uno tiene una u otra mentalidad, permea nuestra cosmovisión, permea nuestras decisiones, permea todo. La forma en que educamos a nuestros hijos. Ahora, este es el mapa político en Latinoamérica. Vean cómo está el espectro de la izquierda, coloreado como en coral, el espectro de la derecha en azul y el de centro en amarillo. Vean cómo se ha pintado de rojo el continente americano. En América, la izquierda, esta izquierda socialista que viene de acá, o sea, todos ellos han sido los maestros de un Fidel Castro en Cuba, por decir algo. En América la izquierda gana no porque sus gobiernos son buenos. O sea, todo el mundo podemos ir en un libro de historia y saber qué hicieron estos hombres. Está en los libros de historia, no se puede negar. Hay evidencias de qué hicieron todos estos hombres estando en el poder, cuál era su ideología política, cómo eran sus leyes. Está todo en los libros de historia. Ahora, en América ha crecido este espectro político de la izquierda, no porque sus gobiernos son buenos, sino porque las derechas no han hecho lo bueno cuando han llegado al poder, sino al contrario. En el espectro político, estas dos partes de izquierda y derecha son las que están en un péndulo. Está una o está la otra, está una o está la otra.
Aquí hablan de los de centro, pero normalmente el péndulo político se va a la izquierda o a la derecha. Si la derecha hace muy mal su trabajo, como aquí en México con el PRIAN, pues entonces llega a la izquierda con toda su fuerza a decir, quítate, porque tú cuando tuviste el poder hiciste todo lo malo. Robaste, te corrompiste, mentiste, dijiste que vas a hacer reformas y vas a traer riqueza, prosperidad, pero pues creciste la deuda y robaste manos llenas, por decir un ejemplo. Así está toda América Latina. No estamos obligados a repetir los errores del pasado de otros países, dice mi profesor Alberto Mansuetti. Podemos hacer algo diferente, proponer reformas, cambios, volver a las bases del gobierno con bases bíblicas, con principios bíblicos y transmitir bien el mensaje. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras naciones, para nuestro México? Yo estoy segura que nuestro Dios que nos creó y que nos dio como mayordomos la administración de la tierra y sus recursos, no quiere pobreza, desnutrición, hambre, delincuencia, inseguridad, secuestros, cobro de piso, para nada, eso nunca estuvo en los planes de Dios. Los planes de Dios, el Evangelio de Jesucristo, de las buenas nuevas, pues es que las familias estén en paz, que trabajen y ganen el fruto de su trabajo honradamente, que puedan crecer, prosperar, bendecir a otros, dar a los que menos tienen. Entonces, muchas veces nos falta como cristianos reforzar nuestras virtudes y corregir nuestros defectos. Y uno de nuestros defectos es encerrarnos solo en nuestra iglesia, no impactar la sociedad, no permear la sociedad, dejar la política a la gentuza, a los malos, a la gente que está sin Dios, a la gente que está enceguecida, entenebrecida, que ellos hagan la política, que ellos nos gobiernen, renunciando a nuestra mayordomía que Dios nos dio de nosotros administrar nuestros recursos y administrar la justicia, empezando por nuestra familia. Entonces, este espectro político que ha pintado de rojo el continente americano. Ahí estaba Brasil de gris, pero a Brasil sabemos que perdió Bolsonaro las reelecciones y está Lula da Silva, que es de izquierda, es decir, ahí Brasil también tendría que estar de rojo actualmente. Está todo teñido de rojo en nuestro continente americano. Entonces, ¿qué pasa con esto? La cultura de la cancelación y la policía del pensamiento están propagándose en el continente. Nosotros como comunicadores, como periodistas, esto nos afecta. Que no podamos decir muchos de los mensajes, que nos censuren, que no nos den permisos y licencias de medios de comunicación, de radio, de televisión, que se nos pongan tantas trabas, que nos cancelen, que nos borren nuestras cuentas de redes sociales, de YouTube, porque estamos dando una línea de pensamiento no acorde a la oficial, a la de la política en turno. Entonces, sí nos afecta a nosotros como comunicadores los temas políticos, por supuesto que nos afecta. Esta cultura de la cancelación la hemos padecido muchos en nuestras propias redes sociales. Esta policía del pensamiento, estos verificadores de información, están en todo el continente y así es como está tomando fuerza la izquierda política que nos genera caos. Ustedes échense un vistazo a las noticias nacionales e internacionales. Por todos lados hay caos, hay desorden, hay opresión, hay pobreza, hay delincuencia, hay inseguridad, hay asaltos. En Canadá, Trudeau es un presidente de izquierda socialista. En Estados Unidos, Biden es de izquierda socialista. En México, Obrador, izquierda socialista. Venezuela, Maduro. Cuba, Díaz-Canel. Argentina, Fernández. Ahorita, pues, ya la alternancia a partir del 10 de diciembre con Javier Milei, pues, va a cambiar a un espectro de derecha. Esperemos que sea derecha buena y esperemos que haga las cosas bien, ¿verdad? Pero pues ha sido de izquierda, una izquierda muy dura que ha llevado al empobrecimiento, a la inflación, al endeudamiento a nuestros hermanos argentinos terrible. En Perú, Castillo, en Chile, Boric, en Colombia, Petro. Entonces, cuando nosotros como cristianos no tenemos idea
de quiénes son, de cuáles son sus plataformas políticas, de por qué llegaron al poder y solamente padecemos como ciudadanos los altos impuestos, que ya no alcanza la canasta básica, que no llegamos a la quincena, que andamos cortos todo el tiempo, que no podemos mandar a nuestros hijos a una escuela privada, que no podemos ir a las vacaciones que queremos, que muchas veces nuestros familiares se tienen que cruzar la frontera de ilegales para poder conseguir allá una mejor oportunidad, etcétera, pues vemos que sí tiene consecuencias nuestra apatía a lo político, nuestra indiferencia a lo político, las padecemos. Entonces, la pregunta es, ¿quién cancela la libertad de pensamiento? Y la respuesta es, quien puede, quien tiene el poder. Entonces, si llega al poder un presidente de izquierda socialista, no podemos esperar que tengamos orden, justicia, libertad, prosperidad, porque es todo lo contrario a lo que históricamente la izquierda socialista ha traído a los países donde ha llegado. Ahora, en la Biblia viene un versículo poderosísimo que dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y estos temas políticos, lo repito, yo que estudié en 2 universidades cristianas, las de Ciencias de la Comunicación y Filosofía y Apologética, nunca me enseñaron de temas políticos. Entonces, con más razón, uno se espera que en las iglesias no nos enseñen, porque ¿qué nos van a enseñar los pastores? Pues de esta politiquería sucia, amañada, tramposa que está, pues no. ¿Y dónde va a aprender el pastor si en todas las escuelas lo que se enseña desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la universidad es socialismo? La educación en México ha sido socialista desde el principio. La constitución política ha sido socialista. Por ley, hubo 2 sexenios donde claramente el artículo 3º constitucional se reformuló para que fuera literalmente educación socialista. Por ley durante 2 sexenios. Con la presión de, sobre todo, el gremio católico, se logró que se hiciera esa reforma al artículo 3º y se quitara esa palabra de socialista, pero en realidad la educación del Estado siempre trae la ideología política en turno y la ideología socialista ha estado incluso en partidos que se dicen de derecha como el PRI, como el PAN. Entonces, cuando yo veo a muchos de mis amigos cristianos, yo en lo personal soy una activista pro vida, soy directora de la revista México Vive desde el 2020, cuando veo a mis amigos que organizan las marchas y en nuestro estado, en nuestro municipio a nivel nacional y las banderas y las lonas y las porras y los globos y la pañoleta azul, yo digo, ¿dónde queda la coherencia de los cristianos que cuando se trata de votar, votamos por partidos de izquierda socialista y tiramos a la basura todo lo que decimos ser como cristianos pro vida? Entonces, ahí está este meme que en su momento yo puse en redes sociales. Aquí es donde decides defender la vida, en las urnas, dándole el voto a quienes merecen el voto, no ahí en las marchas. ¿Qué pasa? Que pues se sabe que millones de cristianos evangélicos le dieron el voto a Andrés Manuel López Obrador en su momento, entre ellos yo. Yo puedo decir que yo voté por Andrés Manuel en el 2018 porque yo dije, jamás voy a votar por el PRI, jamás voy a votar por el PAN, pero yo no tenía formación política. Yo solamente fui por la inercia de mi familia, de la gente que había vivido en México y que habían visto a Andrés Manuel como jefe de gobierno hacerlo bien. Entonces, yo no voté con el cerebro, con la razón, ni me puse a orar para que Dios me mostrara por qué votar. Yo voté, fue un voto castigo, un voto de coraje, un voto de vísceras, de decir, ya no vamos a permitir que estén en el poder esos partidos que han hecho las cosas tan mal en nuestro México. Y sé que así estamos muchos, que ya después nos arrepentimos porque dijimos, bueno, llegó un partido de izquierda socialista al poder que atenta contra la vida, la familia, las libertades, y yo ni me di cuenta. Pero bueno, es parte de desaprender lo que aprendimos mal y aprender lo que podemos aprender bien. Entonces, este voto pro vida es un voto incierto. ¿Qué pasó cuando Elsa Méndez se postuló en Querétaro, Carlos Leal en Nuevo León y Lisbeth Hernández Lecón en Morelos? Yo en lo personal los entrevisté a los 3, en la revista México Vive hablamos de ellos, de sus plataformas políticas, de sus propuestas. Yo era una fiel seguidora
FAN, se lanzaron como candidatos pro vida y perdieron. Los tres perdieron. Ninguno de ellos quedó. Sus likes, que eran miles y miles de likes y seguidores, no se convirtieron en votos. Entonces, por eso se dice que el voto pro vida es incierto. Muchos en redes sociales y marchas dicen ser pro vida, pero no dejan de votar por los partidos de izquierda socialista que intercambian subsidios por conciencias y voluntades. Y esto es una crítica que en lo personal he hecho en redes sociales muchas veces. ¿Por qué? Porque esa es la falta de congruencia, la falta de conocimiento. Si somos pro vida, ¿por qué votamos por un partido de izquierda socialista que es de cultura, que promueve la cultura de la muerte? De la cultura de la muerte. Pues ¿por qué? Porque están buenos los subsidios a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras, y pues esos subsidios compran conciencias, compran voluntades. Entonces, la crítica que hace el profesor Alberto Mansuetti desde la Academia Cristiana de Ciencias Políticas es: existen los pro vida por la mitad, el 50%. Están en contra del aborto, en contra de la educación sexual integral, en contra de la agenda LGBT, pero en economía son más estatistas que Stalin. Y eso pues es conocimiento de política y de economía, que no es lo mismo y que se necesita. Entonces es más sencillo organizar y participar en marchas 1 o 2 veces al año. Participar en firmas digitales para apoyar causas a la distancia. Sentir que ya nuestra conciencia está tranquila porque ya firmamos digitalmente. Votar por el mal menor, pues no hay de otra, ¿no? Pues no nos queda de otra. Pues en una planilla electoral, pues el menos peor, el más menor. Confiando en que Dios hará su obra si oramos por las autoridades. Esa es nuestra forma de pensar. Lo he oído en cientos y cientos de personas a mi alrededor. En México y en general en Latinoamérica es en verdad complejo crear un partido político que se desmarque de las leyes malas y del estatismo que todo pretende controlar y que impone numerosos obstáculos a quienes no se ajustan. Filas para hacer marchas, protestas y politiquería, hay miles en la fila. Filas para involucrarse en trabajar, en crear un partido político con bases bíblicas, de verdad con bases bíblicas, no un partido con estatista como los demás, eso es muy complicado. Y hay miles de obstáculos. Nosotros en el Movimiento por las 5 Reformas Liberemos México Asociación Civil, nos constituimos legalmente como asociación civil, que es un paso para formar un partido político, en el año 2022, en enero. Y los obstáculos que han sido es impresionante. Pero si fuera un partido satélite al oficial, es muy fácil, muy rápido. Todos los partidos que se ajusten a lo oficial, rápido les dan el permiso, consiguen todo. Pero cuando ya se desmarca del estatismo de las leyes malas, se complica muchísimo. Ahora, ¿qué pasa con esto que a todos nos tomó por sorpresa de lanzamiento de la candidatura independiente de Eduardo Verástegui, que todos hemos sabido y conocido cómo defiende a Dios, patria y familia, cómo es de verdad un candidato pro vida? Pues es la crítica, no quedarnos a mitad del camino. Hay mucha gente que se dice pro vida, pero en realidad solamente es antiaborto, que las personas embarazadas tengan al bebé, ya sea que lo den en adopción, que lo que sea de alternativa, pero que tengan al bebé. Pero ya que tienen al bebé, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué pasa para atender todas las necesidades de una mujer vulnerable que tiene un bebé? Hay muchas vidas que se pierden porque no hay empleo. El índice de suicidio en México va a la alza porque no hay suficientes ingresos. Hay mucha desnutrición crónica. Es más caro comer saludable que comer chatarra. Por eso somos número 1 en obesidad infantil, porque es costoso la comida saludable. Hay mucha desnutrición crónica. Hay mucha inseguridad. Hay violencia en las calles. Nuestros impuestos no alcanzan para que podamos vivir tranquilos. Por tantas regulaciones que atentan contra emprendedores que buscan la manera de proveer para su hogar y proteger sus matrimonios y sus hijos, muchas microempresas cierran, quiebran. No les alcanza para conseguir todo lo que se necesita en permisos o regulaciones, o tienen que dar una mochada para que cuando pase el supervisor, pues los deje seguir operando.
Hay muchas vidas que se han perdido intentando cruzar a los Estados Unidos porque en nuestro país no se tienen las condiciones necesarias para preservar su vida. Es decir, ser pro vida al 100% no solamente es esta parte de que las mujeres embarazadas tengan al bebé, sino qué pasa con esos bebés y esos niños que están mendigando, que están en pobreza, que no entran a la escuela, que tuvieron que salirse de la universidad porque no hay recursos, porque no hay trabajo, los empleos mal pagados y toda esa cadenita hasta un ancianito que también mal come, mal vive, mendiga y una vida digna desde la cuna hasta la tumba. Eso es ser 100% pro vida en todos los sentidos, buscar lo mejor para que las familias vivan y vivan bien. Ya voy a terminar y voy a dar paso a las preguntas. Son 23 preguntas las que se ven al momento. Bueno, hay mucho más información. Ahorita ya me quedan 2 minutos, no voy a dar toda la información que tengo, pero en realidad es mucha y por eso es que voy a proponer un diplomado en formación política con bases bíblicas y el análisis de todos estos temas de adoctrinamiento LGBT en los colegios, el problema con los libros de texto, que si son comunistas, que si no, cómo frenar el adoctrinamiento de nuestros niños, de nuestros adolescentes y jóvenes que pierden su fe llegando a la universidad porque no es suficiente lo que aprenden en una escuela bíblica los domingos, 30 minutos, en comparación con las horas y horas que ellos padecen el adoctrinamiento de socialista de izquierda que hay en las universidades públicas y privadas. Los voy a invitar a que le den una checada al manifiesto del Partido Comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Los 10 puntos del manifiesto comunista están en la Constitución Política de México y de muchos países de Latinoamérica. Esto de la educación pública y gratuita para todos los niños es parte de este manifiesto comunista. El Estado haciéndose cargo de la educación, el adoctrinamiento de nuestros niños y muchos de nosotros los cristianos, pues es como si le diéramos al César o al faraón a nuestros hijos para que él los eduque, porque nosotros tenemos que conseguir para poder sacar adelante todos los compromisos que hay. Entonces, pues es la invitación a conocer y a saber analizar a los distintos partidos políticos, a hacer un chequeo uno por uno, si hay hojas de ruta definidas y claras para llevarnos al primer mundo, si hay coherencia entre su ideología y las propuestas de política pública, si proponen un gobierno limitado en recursos, poderes y funciones o un gobierno extralimitado, un Estado que se vuelva Dios, si promueven un libre mercado o quieren sobreregular todo, si promueven los derechos a la propiedad o la expropiación de la propiedad, si son 100% pro vida, si reducen impuestos, si promueven la intervención del Estado en materia de religión, de preferencia sexual, de vida familiar, de valores, costumbres y tradiciones, si apoyan el modelo de desarrollo empobrecedor y que se endeuda, si tiene reformas estructurales al modelo estatista, burocrático, confiscatorio de la propiedad privada. Cuando hacemos un análisis nos damos cuenta que el color que sea para donde le demos son malas y malas y malas opciones. Entonces, un cristiano que llega a cualquiera de estos partidos políticos, ¿qué va a hacer en contra de todo un sistema y una ideología política que ya tienen muy bien establecida? Entonces, la invitación es que hagamos un análisis como comunicadores cristianos de qué propone cada uno de los partidos políticos. Muchas veces nosotros nos enlistamos y militamos en un partido que va totalmente en contra de la cosmovisión cristiana y de los mandamientos bíblicos. Y nos desentendemos. No hay un liderazgo que nos dé discipulado político, no se tocan estos temas ni en las universidades cristianas, pero la izquierda tiene sus grandes evangelistas y apóstoles. Entre ellos, el mismo Andrés Manuel en las mañaneras es el más grande discipulado y evangelización que se ha visto en toda la historia de México respecto al socialismo ateo. Entonces ya se acercan las elecciones 2024 y mi pregunta para los comunicadores cristianos que están aquí, que somos muy poquitos, pero que puedan ver este video después. ¿Qué harán en estas elecciones 2024? ¿Vas a promover en tu radio, tu revista, tu televisión, que votemos por alguno de estos partidos que quieren menos libertad y más poder para el Estado? ¿O vamos a comenzar a involucrarnos en la creación de un partido con bases bíblicas? No se trata de votar por partidos que
Muchas veces decimos, no voy a votar por partidos que promueven el aborto, no voy a votar por ningún partido que promueva la ideología de género, no voy a votar por partidos que promuevan la destrucción de la familia. Y ya, solamente les pedimos esas 3 cosas. Y cuando llega un candidato que dice que va a hacer alguna de estas, pues votamos. Aunque después nos mientan como tanta gente le ha mentido a Aarón Lara, Iniciativa Ciudadana, y ahí van a apoyarlo, y a la manera cuando llega al poder, aprueban el aborto, aprueban la ideología de género, aprueban los matrimonios homosexuales, todas las leyes malas las aprueban, pero en su momento pues ya involucraron a los cristianos para darles el poder. Entonces, se trata de no votar por partidos que promueven todo esto, estas 10 ideas, características que muchos de los partidos promueven. Estatismo, intervención, regulación, la salud gratuita, educación gratuita, todo esto viene del manifiesto comunista. Es socialismo puro y duro. Entonces, yo por último los invito a conocer la propuesta de las 5 reformas que propone Liberemos México y lo que es el liberalismo clásico con bases bíblicas. Gobiernos limitados en lo político, mercados libres en lo económico, propiedad privada en lo social. Este liberalismo clásico que tiene bases bíblicas desde que se creó y que ha dado tanta bendición a todos los países que salieron del socialismo y transitaron al capitalismo y que son países de primer mundo. Es una ideología política fusionista que es conservadora en los valores, por eso es 100% pro vida, y liberal en lo económico. Y por último cierro con este versículo de Primera de Crónicas 29:11, donde dice, tuyo son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, la victoria, la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Que esta sea una realidad nosotros como comunicadores. Que cuando vayamos a hacer uso de nuestro micrófono, de nuestra pluma, meditemos. Nuestro Señor es Rey en todas nuestras esferas, incluyendo lo público, lo privado, o solamente en lo privado es mi Rey, mi Señor, mi Dios, y en lo público mi Rey, mi Señor, mi Dios es AMLO, es Morena, es el partido en turno o donde está mi cuate. Entonces, lo que hagamos en términos políticos tiene una trascendencia, tiene un significado. Mi invitación es a reconocer a nuestro Dios, a nuestro Señor, en todas las esferas y darle cuentas de lo que hicimos en su momento como comunicadores en temas de política. Los invito a conocer las redes sociales de la Academia Cristiana de Ciencias Políticas, de la revista México Vive, donde también he hablado de estos temas y tenemos varios ejemplares. Y a conocer las redes sociales de Liberemos México, estamos en todas las plataformas, tenemos página web y ahí podemos pues aprender bastante porque hay muchos blogs, información, escritos, etcétera. Me voy entonces con las preguntas, que hay 32 y me encanta. Vamos a irnos desde la primeritita hasta la última. Dice Teol 05, y las lagunas de la ley y la mala interpretación de la ley están aún peor. Pues claro, exacto, porque las leyes no solo son malas, sino aparte la interpretación que puede ser totalmente malévola. Lemin Figueroa, qué gusto que estés por aquí, Lemin. ¿Alguien puede repetirme cómo se llama el libro? El catálogo de las leyes malas es uno y el otro es las leyes malas y su camino de salida. Dice Octavio Hernández, hay que quitar a Argentina próximamente. Los imperios de derecha también han masacrado al pueblo, empezando con los Estados Unidos. Sí, pues es lo que les digo. ¿Por qué llega la izquierda al poder? Porque cuando ha llegado la derecha lo ha hecho mal. Y pues han de dar cuentas a Dios, porque lo que se hizo y no se hizo. Teol dice la Agenda 2030, pues sí, la Agenda 2030 de la ONU, este imperio globalista que quiere acabar con la soberanía de los pueblos, empobrecerlos, de las naciones. Octavio Hernández, es que López Obrador habla bonito de Jesús y hasta cita textos bíblicos. Claro, él mencionó en su momento que Jesús es un gran luchador social y que él es cristiano. Y sabemos de cuando él era candidato cuántas reuniones hicieron entre pastores de todo México para hablar por él y para darle su voto masivo en sus iglesias. Entonces, pues sí, podemos decir una cosa, pero nuestros hechos dicen otra. Eduardo Mundo, tengo preguntas, pero me gustaría comentar ese micrófono. Claro que sí, Eduardo, un momentito más. Octavio Hernández, lo que pasa es que se arman campañas contra los Provida desde los lobbies LGBT
más los otros partidos y comunicadores alineados al gobierno. Claro, Octavio, imagínense qué labor tan titánica tenemos. Si los medios de comunicación cristianos en México somos poquitos, estamos desvinculados, cada quien trabaja como puede, desde su trinchera, creo que estamos hablando con Omar, cuántos comunicadores sabemos y totalmente desvinculados, trabajamos en nuestros esfuerzos sumamente, pues, débiles por estar desunidos, pero muchos de esas grandes cadenas de televisión, de radio, que son totalmente alineados al espectro político de izquierda socialista, tienen un poderío económico y una unión bárbara, y ellos son los grandes evangelistas y apóstoles de la izquierda socialista, junto con los artistas, los influencers, mucha gente que está en Hollywood, en los grandes cúspide del poderío económico mundial, promoviendo todo lo que atenta contra las leyes de Dios. Aime Alday, hola, bendecida noche a todos mis hermanitos. Saludos, Aide. Octavio, no lo permite la ley en México los partidos religiosos. No, esto es importante que lo digas, Octavio. En ningún momento se mencionó hacer un partido religioso. Cero. Partido de religioso, no. Una cosa es lo público y otra lo privado. De hecho, ese sería uno de los errores de Verástegui, que él quiera poner un partido católico, que ha sido un desastre en México cuando han habido. El partido religioso no puede haberlo. Es decir, el partido no tendría por qué involucrar a una religión. Por ejemplo, el PES que en su momento se habló de un partido cristiano evangélico, pero la propuesta, la plataforma política, el proyecto del PES era de izquierda socialista. Solamente el nombre y el líder eran los que eran los cristianos. Entonces, aquí la cuestión es cómo generar partidos políticos con bases bíblicas sin ser religioso y que sea tan bueno que incluso alguien no religioso quiera involucrarse. También pasa que luego los políticos cristianos parecen monotemáticos de no aborto, pro vida, pero de los otros temas no se ven propuestas en economía, ciencia, gobierno, ecología, etcétera. Desde las prepas empiezan a ir los muchachos. Sí, exacto. Los partidos se dicen pro vida, pero para todos los demás temas no hay una hoja de ruta, no hay una propuesta. No tienen que ver, no tienen que decir con respecto a lo demás, solo una cosa y pues espera que voten por ellos, solo por eso, sin importar cuál es su propuesta para lo demás. Cuando yo vi el video de Eduardo Verástegui, como una producción impresionante, como él lo sabe hacer en cine, para criticar a todos los políticos en México y él proponerse, yo dije, wow, qué buen video. 10 como productor de cine. Y la gente que lo vio allá en Puebla, en el Frente por la Familia de Puebla, dijo, yo sí le doy mi voto a Verástegui. Y lo acababan de ver y a un minuto dijeron, yo sí le doy mi voto a Verástegui. Pero yo les dije, pero ese video no dice su propuesta de gobierno, no dice qué va a hacer cuando llegue al poder. Pues no me interesa, pero él es pro vida y es católico, yo voto por él. Entonces, sí, desde la prepa se empiezan a ir los muchachos, efectivamente. Octavio, bueno, yo leí todos los documentos básicos del PES y están muy congruentes. Luego el problema es el pragmatismo, las negociaciones, claro, el clientelismo político. Pero esto de leer los documentos del PES y están muy congruentes, ahí es lo que les comento. Nosotros como cristianos estamos enseñados y adoctrinados desde primaria, secundaria, prepa y universidad en términos de izquierda socialista, pues está muy congruente con la izquierda socialista. No tanto, no podemos decir que con los principios de gobierno civil de la Biblia. Es muy difícil ser candidato cristiano y aparte uno lo etiquetan. Claro, o sea, el problema de los candidatos cristianos es que cambias el conductor del vehículo, pero el vehículo sigue siendo el mismo vehículo, dañado, con un sistema totalmente nefasto, con un motor echado a perder. Entonces, muchos creemos que ya, con que llegue un caudillo mesiánico y cambie todo, pues va a estar bien, ¿no? Pero el problema son las leyes, derogar las leyes malas. Un presidente municipal no puede derogar leyes malas. Un gobernador no puede derogar leyes malas. Un presidente de la República no puede derogar leyes malas. Pueden poner alguna iniciativa, pero quienes votan en el Congreso de la Unión las leyes, las iniciativas o las derogaciones son los diputados y senadores. Y ahí es donde muchos no quieren llegar. Dice Verónica, Ondas de Vida pregunta. Aime, yo ya fui candidata, pero es muy difícil serlo cristiano, nos etiquetan. Sí, es solo cambiar el vehículo, cambiar el conductor, pero el vehículo sigue el mismo. Octavio Hernández, no, pues hay que analizar qué tan conveniente es el libre mercado y la propiedad privada. Claro, y analizarlo desde la Biblia.
Jaime Alday, hay un partido de republicano, ahí es todo cristiano. Eduardo Mundo Aime se refiere a México republicano. Octavio Hernández, pues el Partido Republicano es de extrema derecha. Aime Alday, hay mucha censura en todo, profa hermanita. Si México Republicano ya cambió los estatutos de México Republicano, ya fue a una junta. Censuran a los que hablamos de varios temas y más de LGBT y otros. Exacto, no hay partido cristiano. Octavio, pues el PAN era religioso católico, pero camuflajeado. ¿Y ahora en qué ha devenido el PAN? Con esta alianza con el PRI, con Xochitl Gálvez como candidata del Frente Común. Yo ya hice una mesa redonda de análisis de Xochitl Gálvez y es izquierda socialista. Jaime Alday, el de Verástegui no es por partido, es independiente, nadie lo abandera. Así es un candidato independiente. Teol, el mandato de Dios para el hombre es Génesis 1:28, fructificar y multiplicados, llenar la tierra, ajustarla, ejercer la mayordomía en todos los ámbitos de la vida, incluyendo la ciencia política. De acuerdo. Octavio Hernández, por el momento Verástegui no puede hacer propuestas, así la ley y el INE están supervisando totalmente. Sí está en la recolección de firmas. Si las logra, entonces ya. Moisés Guillén, ¿puede darnos un número para información sobre el Liberamos México AC y la Academia Cristiana de Ciencias Políticas? Sí, y también les voy a dar mis redes sociales, porque pues la invitación es que nos sigamos, que hagamos unión, que nos formemos, que nos preparemos. Dice Octavio, si los gobernadores pueden frenar las iniciativas de ley, pues si tienen la mayoría en el Congreso, que es ahorita lo que va a tener problema mi ley, llega como presidente de Argentina, pero si no tiene la mayoría, así también se han detenido muchas iniciativas de AMLO, si no tiene mayoría, no pasan. Eduardo, adelante con la palabra y después a Verónica Reyes. Te escuchamos, amigo. Bueno, hola a todos. Bueno, Aleida, es un gusto escucharte. Tengo preguntas, pero también quiero hablar un poquito de mi experiencia en esto, ¿no? Sí. Fui coordinador nacional de voluntariado para recaudación de firmas de Eduardo Verástegui. Me bajé del barco, pero no me bajé del apoyo hacia él. Me bajé del barco porque hay mucho evangélico dentro apoyando, pero viendo que 4 de los responsables que apoyan a Eduardo en su campaña son del Yunque, eso a mí ya me dio malas tablas. Como bien dijiste, y todo lo que estás diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Uno de ellos que comentabas que hay cristianos que no quieren estar en política, pero se hacen marchas. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso porque en una ocasión le comentamos al hermano Aarón Lara que necesitábamos a alguien adentro, donde se hacen las políticas para por lo menos frenar. Y él dijo que no era necesario y que no era bueno. Entonces, ahí es donde yo veo incongruencia, ¿no? De decir que quieres estar dentro o que lo que dijiste, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, pero digo, bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? En su momento, el año pasado, me invitaron a México Republicano. Yo invité a pastores y amigos empresarios a que fueran parte de México Republicano. Todos ellos, yo tuve que pedir disculpas porque salimos muy decepcionados de México Republicano, muy decepcionados, al grado que casi salimos yo salgo en demanda con México Republicano, con el responsable de asuntos religiosos, que ahorita ya volvimos a retomar la amistad. Pero en cuanto a Eduardo, no es un peligro, pero es alguien que yo ahorita lo que estoy viendo es no está bien enfocado en el sentido de en primera recaudación de firmas llevamos 90,000 firmas cuando el INE te pide 960,000, ¿no? Es por eso que no puedes tener un partido cristiano. Un ejemplo que te doy, que cuando estábamos en la recaudación de firmas en Jalisco, algunos auxiliares tenían playeras que decían Dios, patria y familia, y eh, el INE denunció eso y bueno, se tuvo que pagar una multa, la pagó Eduardo. Ahorita hay un partido estatal cristiano en Nuevo León que se llama Vida y es una agrupación nacional. A mí me han invitado, he estado en 2 reuniones, me ha gustado lo que he visto, pero digo, o sea, no nada en contra de ellos, más bien hay que activarse, ¿no? Entonces, te felicito por lo que estás haciendo y sí, o sea, eh, la decisión está en la urna, ¿no? Estar ahí. Ahora que falleció el maestro Enrique Dussel, estaba viendo sus videos, él fue uno de los fundadores de Morena, ¿no?
de los cofundadores morales de Morena, y al año y medio lo entrevistaron y dijo que el movimiento se estaba echando, o sea, que estaba ya contaminado lo que es Morena. Y incluso habló acerca de la cartilla moral. Investigué, él tiene una cartilla ético-política que me gustaría que la vieran. Tiene inconsistencias algo marxistas, pero me gustó lo que dice. Y mi pregunta sería, bueno, tengo dos. El movimiento por las 5 reformas Liberamos México es ahorita un movimiento, se pretende hacer después una agrupación política nacional y llegar a, no sé, en 2024, 2027, un partido político como lo está queriendo hacer el proyecto o el Partido Estatal Vida. Esa es una pregunta. Sí, así es una asociación civil legalmente constituida ante notario público. Estamos queriendo hacer trámites en Hacienda para posibles de impuestos, lo cual es complicadísimo de acuerdo a las leyes actuales. Es un partido que pretende ser el primer partido privado en la historia moderna de México, es decir, que no dependa de los impuestos de los ciudadanos como ahorita es. Los partidos políticos, todos, estemos de acuerdo o no con ellos, viven de nuestros impuestos y son millones y millones de pesos. Entonces, Liberemos quiere proponer un partido privado que viva de las aportaciones libres y voluntarias de sus miembros, lo cual es una diferencia abismal. La mayoría de los que quieren proponer un partido político quieren seguir recibiendo dinero del Estado, lo cual es, pues, deberle al Estado obediencia y regulaciones, ¿no? Entonces, para empezar, desde ahí ya están mal. Entonces, pero llevamos varios años, desde 2018 que se creó Liberemos México, y no pasamos de ahí porque es un círculo vicioso, no hay recursos, hay obstáculos. La gente dice, cuando estés en la cartilla electoral, me llamas para darte tu voto, pero no quieren involucrarse, no quieren apoyar, no quieren trabajar. Entonces, se dice que tenemos los gobiernos que nos merecemos. Tenemos en nuestra cartilla electoral un juicio de Dios. Cualquiera de las opciones que elijamos están mal. No hay ninguna que puedas decir, esta es la buena. Con bases bíblicas en oración, voy por ahí. Por eso es que la pregunta de Leticia, que dice aquí, entonces, ¿por quién tendríamos que votar o abstenernos? Porque en tanto en Morena como en el PRIAN es lo mismo, porque en esta alianza tiene el dominio del catolicismo. Bueno, no es por el dominio del catolicismo, es por el estatismo, el Estado descontrolado que todo lo quiere abarcar, incluyendo nuestra vida, nuestra libertad. Entonces, la propuesta de Liberemos México es voto nulo, voto en blanco, no votar, ni por el mal menor, que mucha gente llama a votar por el mal menor, que siendo, a fin de cuentas, es mal menor, pero es mal. Entonces, un mal menor de momento puede traer un mal mayor después. Entonces, esa es la propuesta de Liberemos México, en tanto no haya en la planilla electoral una opción. ¿Y qué pasó con Javier Milei en Argentina? Él llegó por una alianza de partidos. La Libertad Avanza es una alianza de más de 25 partidos de derecha. No todos eran afines en sus ideologías. Y aquí me voy con Octavio, que dice Octavio, dice, no hay proyecto de partido cristiano perfecto porque están formados por seres humanos imperfectos. Así es. Javier Milei llegó a la presidencia de Argentina por más de 25 partidos distribuidos en toda Argentina que lo apoyaron, se unieron y dijeron, para sacar la izquierda socialista empobrecedora que nos tiene tan mal, vamos a unirnos, y aunque tengamos que ceder en algunas cosas, pero en lo fundamental estaban de acuerdo. Entonces, aquí en México esa es la traba. Muchas veces no se quiere establecer lo fundamental, no se quiere ceder, se quiere el histrionismo, el protagonismo, y si no estás conmigo, estás contra mí. Entonces, mientras tengamos esa división tan grande, va a estar complicado que logremos un partido de verdad con representación nacional y bien fundamentado. Yo les puedo decir que llevo 3 años estudiando en la Academia Cristiana de Ciencias Políticas y todavía sigo aprendiendo. Hay gente que no tiene ni 6 meses de formación política y ya está involucrada en la política pensando que ya sabe, que ya aprendió, pero tiene años de educación socialista TEA en toda su formación como estudiante. Entonces, muchas veces los cristianos nos da flojera estudiar, aprender, y yo por eso
Les puse ahí un sondeo en el chat, sondeo para interesados en un diplomado en formación política con bases bíblicas, porque ahorita en una reunión de 1 hora no vamos a desaprender lo que hemos aprendido por décadas de educación socialista atea. Y necesitamos involucrarnos y aprender. Y no hay una escuela donde ustedes puedan decir, ay, voy a ir a la Universidad Autónoma de mi estado a estudiar ciencias políticas. Es tristísimo que nuestros jóvenes cristianos están estudiando Derecho y Ciencias Políticas y Economía en universidades de izquierda socialista porque eso es lo que están aprendiendo. Y eso es lo que van a llevar a cabo cuando se involucren en un partido político, porque eso están aprendiendo, no están aprendiendo la otra cara de la moneda. Es casi imposible que en una universidad pública y privada en México estudien liberalismo clásico de bases bíblicas. No lo enseñan. Mucha gente no tiene ni idea qué es el liberalismo clásico y cuáles son las bases bíblicas que llevaron a 40 países a escapar del socialismo y ahora vivir un capitalismo de primer mundo donde hay todas las libertades para el crecimiento de la religión y de las libertades en general de pensamiento, de conciencia, de creencia. Entonces, pues sí, mi invitación es eso, ayúdenme a llenar ese formulario, si están interesados en un diplomado, ahí hago preguntas, qué tipo de temas te interesarían, de qué duración, durante cuánto tiempo, en qué días, en qué horarios. Yo ya lo tengo diseñado, se los voy a enseñar solamente brevemente para que ustedes se den una idea qué podría haber en un diplomado de cristianismo y política, porque ahorita en 1 hora no da tiempo de que ustedes puedan aprender todo lo que se puede enseñar. Mi propuesta de un diplomado es que sea de 2 o 3 meses de formación para desaprender años de lo que hemos aprendido en estas escuelas y que difícilmente nos vamos a encontrar en otro lugar de manera pública o privada, a menos que tenga pues estudios de Biblia, como en lo personal lo he tenido en 3 universidades cristianas donde he estudiado. Entonces, ahí está el contenido de lo que podría tener un diplomado para que vean qué tipo de temas podrían aprender. Es un diplomado virtual, cristianismo y política, ¿qué dice la Biblia? Ya tengo el objetivo general, el específico, el contenido temático, la Biblia, ¿qué dice el Antiguo Testamento de la política? Dice muchísimo. ¿Qué dice el Nuevo Testamento de la política? Muchísimo. Las 5 clases de cristianos, los 10 principios bíblicos de gobierno, el mensaje central de la Escritura y su Evangelio, los 5 pilares del orden social, todo con bases bíblicas. En el cristianismo, ¿cómo es una política de inspiración cristiana? Esto del socialismo cristiano, que conozco a mucha gente que defienden el socialismo cristiano, ¿en qué se basan? Se mezclan religión y política, hasta dónde sí, dónde no. El gran engaño de la nueva era, ortodoxos, católicos, romanos, protestantes, evangélicos, todas las diferencias y lo que hacen en términos políticos. Cristianos y política, la tipología. Iglesia, Estado, la corrupción y la inmoralidad de la clase media, el voto con la mano y el voto con los pies, separación de iglesia y Estado bien entendida, separación de lo público y lo privado, pecados y delitos, que no es lo mismo, religiones populares, religión civil y religiones políticas, liberalismo clásico y cristianismo, porque España es la cuna del liberalismo clásico, la otra derecha, gobierno mundial, aborto, eutanasia, drogas, homosexualismo, utopías y cristianismo, la gracia común y la gran responsabilidad, las 5 reformas para liberar a México, el tema de devolución de funciones, poderes y recursos, reforma de Estado, gobierno y política, reforma de economía, reforma de educación, reforma de servicios médicos, reforma de jubilaciones y pensiones. Tengo toda una bibliografía para dar de manera gratuita en estos diplomados, la base, la complementaria, la digital y una propuesta de cuándo y qué días verlo. Entonces, pues si están interesados en un diplomado de este tipo, les mandé ahí la liga para que la llenen. Verónica Reyes, adelante, te escuchamos. Gracias, Aleida, mucho gusto. Yo comentarte que antes que nada, nosotros somos medio de radio, estamos en ese medio y te puedo decir que muy a pesar de que coincido contigo que muchos votamos por AMLO, más por convicción total y absoluta, sino por votar por lo menos peor. Hoy en México se está votando por lo menos peor. Por otro lado, pensar en partidos cristianos cuando creo que los cristianos ni siquiera, hoy la palabra cristiano está muy ensuciada, está muy maltratada
y donde vemos que ni siquiera entre grandes líderes se pueden poner de acuerdo, me parece que es una tarea aún más difícil. Hablar de principios, yo no sé, y mi pregunta sería, si tú en verdad crees que se puede hacer un partido cristiano, o más bien podríamos estar hablando de tener un partido donde se vivan los principios cristianos, porque te puedo decir hoy en la radio que nosotros representamos, hoy convivimos con católicos que quieren, que han aprendido a través de una radio que muestra los principios bíblicos y que nos pueden expresar que han entendido qué es lo que les pide Dios. Incluso han abandonado lo que es como tal, la idolatría, ¿no? Entonces, esa sería una de mis preguntas. ¿Tú crees verdaderamente que se puede hacer un partido cristiano? Yo creo que sería un error que se llame partido cristiano o que se denomine y se muestre así, porque perderías de entrada a todo el resto de la población que requiere orden, justicia, libertad y que no es cristiano. Entonces, el Partido Liberemos México tenemos una hoja de ruta y principios establecidos, y todos esos principios tienen bases bíblicas, y quien se quiera adherir y esté de acuerdo con esos principios, aunque no sea cristiano, pero esté de acuerdo en el orden, justicia, libertad, gobiernos limitados, todas las bases que se proponen 100% pro vida, todo lo que no es negociable y está de acuerdo, aunque sea católico, mormón, testigo de Jehová, ateo, pero que esté de acuerdo con esas bases que no son negociables y que son fundamentales. Entonces, te puedo decir que en este movimiento Libremos México hay gente católica, hay gente agnóstica, hay gente atea, hay gente no cristiana, pero que está totalmente de acuerdo con las bases del proyecto y que no, y no hay un requisito de si no eres cristiano o no, porque es un problemón tantas denominaciones que hay. Entonces, estos partidos de corte liberal clásico hay en varias partes de Latinoamérica. Guatemala es el partido fusionista, también hay de todo en ese partido, porque no se llama partido cristiano, es partido fusionista Guatemala, y las bases, cuando alguien la lee, dice adhiero, milito, no solo voy a ser simpatizante, voy a ser militante porque estoy de acuerdo, y no se pone como requisito, y ese sería un error. Aimee Alday, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos, bendiciones. Mi pregunta es para ti, querida profesora, que bueno que está dando estos temas de política. Gracias. Yo en mi experiencia como candidata a diputada local, me encontré con muchas cosas que desconocía y ahora ya las conozco. Y como estamos ahí con un partido socialista de México, no se hizo registro bien absolutamente porque no hubo mucho auge. Mi pregunta, ¿por qué un partido cristiano no puede ser partido cristiano? Si en otros países como Ecuador hay un partido evangélico, no le pusieron no cristiano, le pusieron partido evangélico. De que puede, sí puede. Tú le puedes poner el nombre que quieras al partido y desde la entrada puedes poner partido cristiano, partido católico, partido comunista, partido evangélico. De la entrada le podemos poner el nombre que queremos, pero no tendríamos la finalidad que queremos. O sea, nosotros como cristianos estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Entonces, si hay un problema en la política porque no hay partidos que representen a la gente con lo que la gente quiere, pues nosotros como cristianos con bases bíblicas, con las bases de los principios bíblicos del gobierno civil, podemos proponerlo y solamente cuidar el nombre. ¿Para qué? Para no ser excluyentes, sino incluyentes de la gente que quiera lo mismo, aunque no comparta esa fe. ¿Por qué? Porque esto es un tema del diplomado. La iglesia y el Estado están separados, son dos órdenes distintos. Lo que nosotros queremos en el gobierno civil es poner las bases bíblicas, los principios del gobierno civil de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué pasaba con, por ejemplo, todos los pueblos que estaban alrededor de Israel? Muchas veces iban a los jueces de Israel porque en esos jueces encontraban justicia, imparcialidad, aunque no eran judíos, no eran israelitas, pero reconocían en los jueces el temor de Dios y el justo juicio.
Entonces, también en Israel, muchos palestinos llevaban su dinero al banco de los israelitas porque en ese banco daban mejores intereses y no les robaban el dinero en lugar de sus mismos bancos palestinos. Entonces, en el caso de un partido político con bases bíblicas, adherían o militarían cualquiera que esté de acuerdo con sus bases, independientemente que no lleve en su ámbito privado esa fe, pero las bases de lo que quiere para un gobierno justo, honesto, limitado, que atienda lo que tiene que atender, que traiga orden, justicia y libertad, pues podría votar, aunque en su ámbito privado, en su fe, tenga otra fe. Eduardo, ¿tienes otra pregunta? Gracias. Sí, ahí me acordé, tú fuiste mi alumna en la Universidad Cristiana cuando di formación. Ah, sí, licenciatura en Comunicación Ministerial. Saludos. Sí, Lalo. Sí, bendiciones. Gracias. Gracias. Sí. Pregunta, en su momento yo critiqué una reunión que tuvo Claudia Sheinbaum con pastores, sí, te leí. Y me pidieron quitarla. O sea, no me amenazaron, pero sí me obligaron a quitarla. Algunos pastores que estaban, un pastor en esa foto estaba ahí, porque yo dije que no era representante de esa denominación, que era un pastor, que incluso investigando, su iglesia no está registrada como asociación religiosa, o sea, no está ni registrada ante asuntos religiosos, o sea, pero es pastor. Mi pregunta ahí sería, cuando nosotros trabajamos o hacemos una simple crítica como medio, ya sea desde un medio o ya sea en los medios, en las redes sociales, que llegue esa mordaza, ¿qué podemos hacer? Fíjate que a mí me gustó, me llamó mucho la atención tu publicación, incluso la compartí en mi Facebook. Por un lado, como dice Octavio, tenemos derecho a la libre expresión y no faltaste el respeto, fuiste muy caballeroso, muy ecuánime, cuidaste mucho tus palabras, no se vio falsedad en tu publicación, sino al contrario, mucha información y vi la respuesta de Abel Sánchez al respecto. Entonces, yo lo platiqué en su momento con un director de asuntos religiosos allá en Quintana Roo, ese tema, tu publicación específicamente. Y Sí, porque llegó a muchos lados. Sí, llegó a muchos lados. Sí, yo estaba en ese momento en Playa del Carmen, por eso lo platiqué con él. Pero, por un lado, la libertad de creencia, de conciencia, de expresión, tú hiciste uso de ella. Me llama la atención esto de la censura de parte de uno de los pastores. Sin duda pisaste callos, incomodaste con tu publicación. Pero ahí a mí lo que me llamó la atención, yo creo que como cristianos estamos llamados a orar por todas nuestras autoridades. Sin embargo, una cosa es orar por ellos, ir a sus reuniones, comer con ellos, como lo hizo Cristo con los recaudadores de impuestos, las prostitutas, comía con ellos, pero él no se andaba tomando selfies y fotos para que la gente lo conociera y lo malinterpretara. Entonces, el problema de tomarse fotos, selfies y de darlo a conocer en las redes sociales es que se presta a todas las interpretaciones del público que lo ve. Entonces, si alguien lo hace público, pues entonces el público tiene el derecho a opinar y a comentar lo que ellos consideren. Entonces, yo creo que si esa comida se hubiera quedado en lo privado y en la conciencia de esos pastores, pues la comida, la oración, la plática que tuvieron con Sheinbaum, pues Dios se los iba a reconocer. Dios, que todo lo sabe, es el que se tiene que enterar lo que hacemos en lo privado. Cuando lo hacemos público en una red social, pues tenemos que abocarnos a las consecuencias que eso conlleve. Y en ese sentido, pues uno puede hablar de que un pastor como Abel Sánchez esté militando para la izquierda socialista de Morena y no solamente orando por políticas como Sheinbaum, aunque pueda ser la presidenta próxima de México, que es lo más probable. Entonces, pues sí, ahí yo creo que es cuidar como comunicadores, porque en lo personal yo sé de muchos pastores y comunicadores que sí militan en Morena, en la izquierda, y están llamando al voto de sus fieles, de sus congregantes, de sus radioescuchas, de sus lectores, sin considerar las consecuencias que eso tiene. Entonces ahí sí es dar cuentas. Yo prefiero promover el voto nulo, el voto en blanco, el abstencionismo en las urnas,
a casarme con una ideología política que atenta contra las leyes de Dios, porque ahí es donde yo voy a dar cuenta. Entonces, si yo me encuentro entre Andrés Manuel, a Sheinbaum, a quien sea, yo voy a orar por ellos y yo voy a pedirle a Dios que toque sus mentes y sus corazones. Pero tomarme la selfie y anunciarlo es como decir, pues mi voto está con él es mi gallo, ella es la buena, y pues dale. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado por lo que comunicamos con una sola foto. Ay, pues ya se nos fue el tiempo, Omar. Se nota que hay interés y les dejo ya el sondeo. Quien no lo pueda abrir, hay que checar sus cookies porque hay quienes ya lo pudieron abrir, ya lo contestaron, a lo mejor su navegador, etcétera, para poderlo contestar, pero me va a servir muchísimo que me apoyen con ese sondeo. ¿Ok? Quien quiere invitarme en alguno de sus medios para hablar de este tema, con muchísimo gusto, les dejo mi teléfono ahí en el WhatsApp. A mí me gusta mucho platicar de estos temas en un ámbito académico con mis estudiantes, cristianos y no cristianos, porque es importante que nos formemos. Y hay muchos pastores que tienen mucho temor de hablar de estos temas. Cuando me han invitado, yo les digo, no voy a hablar nada de Liberemos México, ni voy a promover que conozcan Liberemos México, a menos que sean mayores de edad y me pregunten si conozco alguna opción. De ahí en fuera me voy solamente a la parte bíblica que viene en el diplomado. Entonces, pues yo feliz de poder compartir esto en iglesias, en escuelas, de forma digital o presencial. Yo vivo en Cuernavaca, Morelos, pero me gusta moverme. Entonces, pues estoy para servirles y gracias, Omar, por el espacio, a todos por su tiempo. Que Dios les bendiga muchísimo.